Me llamo Enola Scott. Soy explorador y comandante del buque de investigación espacial Terra Nova. Pero sobre todo, soy explorador. Recientemente me he unido a la expedición Autumn Odyssey, una expedición científica que ha logrado reunir a varios cientos de exploradores con el único interés de descubrir las maravillas de nuestra galaxia. Va a ser un viaje de más de 70.000 años luz que pondrá a prueba la resistencia de pilotos y vehículos. El nombre de la expedición viene porque esta quiere ser un homenaje a la obra clásica de Homero, representando un viaje de aventura y peligro entre maravillas casi desconocidas. El punto de salida elegido ha sido el sistema Epsilon Indi, situado a casi 12 años luz del Sol. Y particularmente la luna Mitegan-Hollow, una roca que orbita a una endiablada velocidad del planeta Nueva África. Los sensores del Terra Nova detectan que la Luna se mueve a casi 900 km por segundo y realiza una órbita completa cada minuto y 26 segundos. Los modelos teóricos apuntan a que esta luna se formó a partir de un anillo de polvo y rocas primigenio, ya que la nula excentricidad de su órbita no permite pensar en una captura planetaria. Sin embargo, ¿cómo es que orbitando tan cerca de su planeta no es aniquilado por las fuerzas gravitacionales? Parece ser que no ha sobrepasado el límite de Roche. Para este sistema el límite de Roche se establece en 11.666 kilómetros. No obstante, los sensores indican que la Luna orbita en torno a los 14.000 kilómetros de la superficie del planeta, más de 2.000 kilómetros alejada del límite de Roche. Más allá de las leyes físicas que permiten su órbita, podrán imaginarse la espectacularidad de los cielos nocturnos de esta Luna, condenada a incesantes amaneceres y eclipses planetarios. He preparado a conciencia esta nave en los últimos meses. Se trata de una ASP Explorer, un extraordinario vehículo de exploración. Dispone de un motor de salto clase 5A, con todas las mejoras que los ingenieros han podido añadir buscando siempre una capacidad de salto mayor. También dispone de una unidad de automantenimiento de clase 5A que tratará de solventar las incidencias durante el viaje y una enorme lanza de reabastecimiento estelar clase 6A, capaz de cargar 880 litros de hidrógeno por segundo. Los sensores se han maximizado y también dispongo de una pequeña bahía de carga por si fuera necesario cargar algo. El resto de sistemas se han reducido para disminuir la masa de la nave hasta solo 450 toneladas, consiguiendo una capacidad de salto de 52.4 años luz. La tarde del 9 de septiembre recibimos por canal seguro las coordenadas del punto de encuentro, el lugar elegido para la salida de esta espectacular expedición. Las coordenadas son, latitud 6.7 longitud -52, un punto concreto en esa endiablada roca. La aproximación a Miteran Hollow es compleja,
y probablemente uno de los encuentros orbitales más complicados que he realizado hasta la fecha. La increíble velocidad de la Luna obliga a múltiples intentos, ya que nuestra velocidad prácticamente se iguala en el momento de llegar a su órbita. Las inserciones orbitales en esta roca no suelen ser ni cómodas ni suaves. Cuando llego al lugar me encuentro en una zona mesetaria al pie de una cadena de montañas. Aquí hay decenas de naves esparcidas por todo el terreno. La salida finalmente se produce en el momento fijado, a las 19:30. Los exploradores comienzan a arrancar sus motores y a perderse en la negrura del espacio. Es momento de que la aventura empiece, un viaje de más de 70.000 años luz, con 15 waypoints intermedios. El primer waypoint se encuentra a más de 7.500 años luz, pero hay muchas cosas que ver antes de llegar a él. Comencemos.